Sin repetir y sin soplar, deportistas argentinos que nos hicieron felices. Hoy, Maradona, Messi, el Dibu, Ginóbili, el Diego, Sabatini, Di María, el Chino Maidana, Molina, Otamendi, el Cuti Tagliafico, Luciano Aymar, el Diego, el Potro, Juan Román Riquelme, Fangio, Maravilla Martínez, el Burrito Ortega, Julián Álvarez, Macalister, Enzo Fernández, Carlos Salvador Vilardo, Montiel, Carlos Bianchi, Ramón Díaz, el Diegote, Anigia, Valdano, el Boico, Dieguito Maradona, De Paul, Paredes, Lautaro Martínez, el Diego. Industria Nacional. Fanáticos de lo nuestro. No recibió con buenos ojos la conferencia intrascendente de Caputo, pero no es lo que vamos a comentar en este momento. Vamos a recibir con un fuerte aplauso. Trajo libros para esta generación de verga. Para esta generación de TikTok. Recibimos con un fuerte aplauso en este 1 de julio a Julia Rosenberg. Un poco de autobombo si querés podés hacer, Julita. ¿Por qué? No, por ¿Para Gelatina, aplaudirme? No, por Mundo claro. Peronista, que también seguramente haya llegado. Siento que es raro venir a hablar hoy de otra cosa que no sea la entrevista de ayer. Pero vamos a hablar de Perón, Pero que fue el... y vamos a hablar de la entrevista de ayer también. Me imagino. Sí, Me porque imagino. sí, ¿La viste? claro, obvio. ¿Te gustó? Mucho. Qué bueno. Sí, estuvo muy bien. ¿Te puso contenta escucharla? Sí, aparte para mí la mejor Cristina es la Cristina que habla de historia. Claro. Ayer fue el Día del Historiador. Hoy. Hoy. ¡Feliz día! Increíble. Ridículo que tenga un día, ¿no? Los historiadores. No. Ya me tienen un día. Cada uno. Por favor, ¿cómo Creo no? que también es el día del arquitecto. Feliz día. Y a todos. Sí. Hoy A todos. a todos. Hoy a Gente, todos. Feliz día a todos. Sí. Bien, Julita. Bueno, ya se habló de la entrevista ayer, entonces acá. Un poquito, Sí, pero si bien. querés podés profundizar, no tenemos problema. No, Vamos a... en lo que traje un poco, lo que me había propuesto Feliu es 5 momentos de la vida de Perón. Bien. Para pensar a Perón, y muchos de esos se van a tocar con cosas que estuvieron conversando ayer con Cristina. La primera cosa interesantísima para mí siempre de Perón es que al tipo le toca el 17 de octubre del 45 con 50 años, ¿no? Es decir, ya grande. Él tuvo una vida previa de Perón que conocemos menos. Sí, claro. Entonces me gustó que el primer punto sea de uno de esos momentos de la vida previa de Perón y rescatar que Perón, sobre todo en la vida previa del 17 de octubre del 45, fue un profesor de historia. Bien. ¿No? Como hombre del ejército, como hombre de la fuerza, fue profesor de historia en la Escuela Superior de Guerra. Bien. 1932, vamos a poner la tapa del libro en pantalla. Saca un libro, 1932, que se llama Apunte de Historia Militar. De una. Que son sus clases, Ahí está. básicamente. No lo tenés, No ¿verdad? lo tengo acá porque lo Obvio. tengo digitalizado. Son sus clases, esta es la tercera edición que saca cuando él ya es presidente, la tercera edición, las dos anteriores saca cuando es profesor. Él dice, saco este libro en el 32, para facilitar mis clases, ¿no? Llevar mis apuntes y que los alumnos ya vayan a la clase con los apuntes leídos y entonces tener mejores clases. ¿Que era mayor del ejército, dice? ¿Mayor del ejército? Claro, Juan Perón? sí. Coronel, bueno, fue pasando por varias cosas, ¿no? Varios años da clases. Es un tipo que da clases de historia militar. El libro que es, bueno, fundamentalmente repasa batallas, repasa conductores desde los griegos, Napoleón y fundamentalmente para llegar a San Martín. Bien. José de San Martín. Analiza batallas, las piensa y demás. Le voy a leer un pedacito de la parte donde habla de San Martín. Dale. Dice, San Martín caracterizó al conductor reflexivo y consciente. Poseía las grandes cualidades morales imprescindibles en un comandante de tropas. Era también un acabado maestro y un edificante ejemplo para sus oficiales. Los mejores generales de la República en la Revolución fueron resultados por él o instruidos en la escuela de sus enseñanzas, que será la mejor norma eterna para los oficiales argentinos. Y acá, era así un conductor y un maestro. Difícil dualidad que solo se consigue en los hombres dotados de un equilibrio extraordinario. ¿Es Perón hablando de San Martín o es Perón hablando de él? ¿No? ¿Es Perón hablando de la guerra en este libro o es Perón hablando de la política? Capítulo 2, la guerra, naturaleza de la guerra, características fundamentales de la guerra. Dice, numerosas son las definiciones que sobre la guerra se han hecho, pero nos interesa para nuestros estudios conocer especialmente lo que al respecto afirma Clausewitz, gran teórico de la guerra. 2 citas de Clausewitz, tira Perón. Es la continuación de la política por otros medios. La guerra es un acto de fuerza para obligar al contrario al cumplimiento de nuestra voluntad, ¿no? Es decir, Perón toma por Clausewitz, dice, la guerra es la continuación de la política. Por otros medios. Por otros medios. Es decir, Perón está pensando en la guerra porque está pensando en la política. Claro. Pero además dice esto otro, la guerra no es la eliminación del adversario, sino es imponerle al adversario nuestra voluntad. Claro. Bueno, genial, ¿no? Porque claro, varias cosas acá que me interesa marcar.
Primero, para Perón, profesor de historia, para entender la política hay que entender historia. Esta es como una premisa básica del peronismo. Para entender de política hay que entender historia. Totalmente. Y lo va a hacer también para Walsh. Cuando Walsh, antes de desaparecer, le hace una crítica a la dirigencia de Montoneros, lo que le dice es, ustedes tienen déficit de historicidad. Ustedes están más pendientes de lo que dijo Lenin, de lo que dijo Trotsky, que de quién fue Manuel Dorrego o quién fue Juan Manuel de Rosas. El problema de ustedes de entender mal la política es que no entendieron la historia argentina. No te enojes, Julita, pará, no tenemos nada que ver. Nosotros te estamos escuchando atentamente. Te estamos escuchando atentamente. Nosotros no tenemos ni idea ni de lo que dijo Lenin. Déficit de historicidad literal, ¿usa ese término? Sí, déficit de historicidad, sí. Eso por un lado, ¿no? Para Perón y para el peronismo, entender de política es entender la historia. Eso siempre, ¿no? Frente a tantos movimientos deshistorizantes que hay de basta de revisar el pasado. Y lo dijo Cristina ayer también, ¿no? Claro. O sea, es algo que perdura, evidentemente. Para poder entender de política es necesario entender la historia. Si a mi generación, dijo Cristina ayer, le decían que querían que íbamos a volver a la Argentina del comienzo del centenario, siglo, claro. Le tirábamos zapatos por la cabeza. Exacto. Y ni siquiera los que estábamos formados universitariamente. Claro, como una cuestión de educación más general y también de formación militante, ¿no? De formación militante. Segundo punto, la voluntad pedagógica de Perón, ¿no? Perón dice, San Martín pudo conjugar las dos cosas, ser un conductor y un maestro. Perón lo fue. Perón fue el conductor maestro. Perón fue el presidente profesor. Cada discurso que daba Perón como presidente había una voluntad pedagógica bajo esta idea de que transmitir conocimiento es también un acto político en sí mismo, ¿no? Un tercer punto, la guerra como política, la política como guerra. ¿Qué quiere decir que Perón lea la política a través de Clausewitz? Que la política para el peronismo es conflicto, es dirimir conflicto, ¿no? Contra la socialdemocracia, contra una idea liberal de la política. Para el peronismo, la política es conflicto. Es conflicto no de eliminación del otro, sino de imponerle nuestra voluntad. Claro. El peronismo y Perón, entonces, quienes intenten conducir ese conflicto, ¿no? Quienes intenten conducir ese conflicto. Y como un cuarto punto, Perón, como que quizás el que mejor leyó la historia argentina, y esto lo decía Cristina ayer, la historia argentina para Perón es una historia atravesada por la guerra. La guerra civil. Cristina lo dijo muy fuerte ayer y eso me gustó muchísimo. ¿Qué te gustó, Julita? Esto, la idea de la guerra civil, ¿no? La guerra, evidentemente, ¿no? Sabemos, estalla la Revolución de Mayo, inmediatamente lo que sucede es una guerra civil que algunos dicen, bueno, en 1880, cuando Roca conforma el Estado Nacional, el ejército, el monopolio de la fuerza, se acaba la guerra civil. Al Perindongui, que también vos se lo citabas ayer a Cristina. Sí, diciendo que yo no soy. Porque, a veces me pasa con vos. Te digo un dato, vos me decís, no lo sabía. Y cuando me decís no lo sabía, digo, ¿lo habrá inventado? ¿Se me habrá ocurrido recién? Chequémoslo por las dudas. Al Perindongui dice, para los años del peronismo es una guerra civil larvada. ¿Qué quiere decir larvada? Que no llega a constituirse en dos ejércitos en armas, pero la conflictividad durante los años del peronismo son típicos de una guerra civil. ¿Qué me interesa entonces de lectura de Perón de la historia? Que efectivamente para Perón, para Perón, la historia es una historia de conflicto. De lo que se trata es que como lo era para Sarmiento, ¿no? Sarmiento cuando escribe El Facundo Claro. es civilización y barbarie, no civilización o barbarie. Es el conflicto entre las dos fuerzas. Claro. Bien. Para Sarmiento podía haber síntesis, debía haber síntesis entre civilización y barbarie, debía producirse una de las dos, una evolución de eso. En la comunidad organizada, que le hemos trabajado en Mundo Peronista, no hay evolución, hay conflicto permanente. De lo que se trata, lo que tiene que hacer el peronismo es conducir ese conflicto para que no llegue la sangre al río. ¿No? De Perón, desde que es profesor en la Escuela Superior de Guerra hasta que muere el 1 de julio de 1974, de lo que se trata en política argentina es de que no llegue la sangre al río. Claro. Porque lo que tenemos es una guerra civil permanente. Entonces hay que evitar que la sangre llegue al río. Porque entre la sangre y el tiempo... Elige el tiempo, por supuesto. Este primer momento que me gustaba como forma de un Perón previo, Pre-Perón. un pre-Perón que ya está pensando todo. Claro. Que ya está todo, ¿no? Recomendamos muchísimo la lectura, ya que hay que leer libros. Cristina mandó a leer libros. Hay que leer Apunte de Historia Militar. Buenísimo libro. Sí, buenísimo. Buenísimo libro. No, sí, uno claro. no lo ubica en la bibliografía peronista. No, porque son sus clases. Porque es un libro de Perón más no del peronismo. Bueno, ¿cuándo empieza el peronismo? No, yo no lo sé, Julita. Acá sos vos la historiadora. No, yo creo que sí, ya es un libro de peronismo. Pero Perón, digo, Perón es es... la bibliografía de Perón. No, la doctrina, no está dentro de la doctrina. Claro, Bueno, tal cual. Claro, pero Perón ya en ese libro dice, por ejemplo, mejor que decir es hacer. Ah, mirá. Sí. Yo no lo leí ese libro. Por ejemplo. Bueno, hay que leerlo. Bueno, perdón. Lo leemos para la semana que Te viene. pido mil disculpas.
No, tratemos de venir con los libros leídos. Y claro, la tarea Va a ser es mucho esta. más rica la clase. La tarea Porque si hecha, no, está. perdemos la mitad del Sí, tiempo. claro. ¿quién leyó? Son los apuntes de jazz. Claro. 2 meses. Sí, Claro. sí. Sí, tenés razón. Segundo momento, Dale. 17 de octubre. Perfecto. Sin duda, hay que ir al Bien. 17 de octubre porque, bueno, todo lo que ya sabemos del 17 de octubre, no vamos a recaer en eso. Sí decir que es un discurso clave en Perón, ¿no? Un discurso clave. Por supuesto, muchas horas donde la gente fue a la Plaza de Mayo a pedir la liberación. No se sabe dónde está Perón, no se sabe qué fue de su suerte. Digamos, es una incógnita por esas horas, largas horas, se llega de la mañana hasta las 11 de la noche que sale Perón al balcón. Y la primera palabra que dice Perón cuando sale al balcón, la primera vez que desde la Casa Rosada se dice la palabra Trabajadores. inauguró una nueva escena. Un presidente hablándole no a ciudadanos, no a argentinos, no compatriotas, trabajadores, marcando una identidad de ese sujeto que está ahí muy fuerte. Únanse. Únanse, sean más hermanos que nunca. Claro, y es interesantísimo, porque en todo ese discurso de Perón el pueblo lo va a interrumpir todo el tiempo. Sí. ¿Con qué lo va a interrumpir? ¿Dónde estuvo? Le preguntan. ¿Quieren saber dónde estuvo? Y Perón se hace el boludo. Y Perón no quiere decir nada. ¿Dónde Perdón, estuvo? el pueblo que estaba en la plaza no sabía que Perón estaba en No Cana Martín sabía, García. no sabía. Dos cosas de ayer, Julita, vinculado a esto. Primero, que la nota arranca con algo que ella me dijo fuera del aire, que es, a mí no me gusta recordar a las personas por el día de su muerte, ¿no? Sí, que eso, claro. todos los feriados de la Argentina son por eso, ¿no? El 17 de Te agosto. lo dijo en el aire. Sí. O sea, Al aire lo dijo, sí, pero me lo había dicho antes de arrancar. El 17 de agosto murió San Martín, Claro. el 20 de junio murió Belgrano, creo que el 11 de septiembre murió Sarmiento también. En fin, a mí no me gusta eso, para mí, y esto ya lo había dicho si no me equivoco sinceramente, a mí me gusta, dice Cristina, la estoy citando, analizar a las personas por el día en que entraron Sí. a la historia. Y Perón entró a la historia el 17 de octubre. ¿Y qué más había dicho el 17 de octubre que yo me olvidé? Ah, esto. Lo de la carta. Las cartas. Eso fue ¿Y un- vos te lo creíste? Eso fue un gran momento. Y yo en ese momento Sí. digo, La verdad que La cara de Guido Casca, ¿no? ¿cómo que la ¿Cómo? escribía? No hay que creerle a Perón. O sea, que escribía las cartas para que... casi que me hacía así. qué boludo, si está en modo Franchella ya. Yo era Coqui. Sí. Perdón, Julita. Vamos a escuchar un audio de ese día. Dale. 17 de octubre de 1945. Y ahora llega como siempre para vuestro secretario de Trabajo y Previsión que seguirá luchando al lado vuestro por ver coronada esta obra que es la ambición de mi vida, que todos los trabajadores sean un poquito más felices. Que todos los trabajadores sean un poquito más felices. Tan sencillo. Es una locura esto de que él se presenta como subsecretario de Trabajo y Previsión ante una plaza llena. Digo, ese contraste del tenía un cargo que es... Cargo al que había renunciado. Claro. El 10 de octubre, ¿no? Pero, ¿por qué me traje esta cita? Y ahora le voy a leer otra más de ese discurso. Por la idea de la felicidad, ¿no? La idea de la felicidad y de la fiesta es un tema político en la Argentina desde este momento. Claro. El que inaugura como tema político, colectivo, público, colectivo ya lo dije, político, como tema, la felicidad es Perón. Antes no formaba parte de... Vos lees a Sarmiento, lees los diferentes libros políticos. No era un concepto no era un político. concepto, era algo del orden privado, ¿no? Quiero Claro. ser feliz con mi casa, mi familia, mis amigos. A partir de 1945 y Perón, el tema de la felicidad del pueblo es un tema político. Se vuelve una misión del gobierno. Perón dice ese día, la CGT había declarado, ayer lo recordaba Cristina, la CGT había declarado para el 18 el paro, ¿no? Y la gente sale el 17, sale un día antes. Y Perón dice, y por esta única vez, ya que nunca lo pude decir como secretario de Trabajo y Previsión, les pido que realicen el día de paro festejando la gloria de esta reunión de hombres de bien y de trabajo que son la esperanza más pura y más cara de la patria. ¿Qué responde el pueblo en este diálogo que se da ese día y que se da a partir de entonces? Siempre que hablan Perón y Eva, interrumpe el pueblo y tiene un protagonismo insólito. Mañana San Perón... Mañana San Perón, que trabaje el patrón, ¿no? De nuevo, esta idea de la fiesta, bellísima. Hegel, comienzo del siglo XIX, dice, las épocas felices son páginas en blanco en los libros de historia. Hermoso. La idea de que la historia siempre se ocupa de los dramas, de la tragedia de los pueblos. Ahí está tuyo, Julita, hacete cargo. Tendríamos que decirle a Hegel,
en la Argentina, las épocas felices las cubre la página del peronismo. Tal cual. ¿No? Son las épocas felices del pueblo. Alperindongui toma la palabra revolución para hablar del peronismo. El más gorila de todos los historiadores dice el peronismo fue una revolución y bastaba con subirse un tranvía o caminar por la calle para darse cuenta que eso era una revolución que había trastocado de los vínculos sociales. Ahora, me interesa que es una revolución de felicidad, ¿no? Hermoso. Y quien lo toma, esto, es, por supuesto, Leonardo Fabio. Bien. ¿Sabes qué ocurre? Dice Leonardo Fabio a una entrevista que le hace Schettini en un libro que se llama Pasen y Vean. ¿Sabes qué ocurre? Que yo sé que, como suelo decir, la revolución peronista pasa por la alegría. Es hermosa y alegre como era Evita. No es una revolución de ceño fruncido. Es alegre, es vital, como era yo cuando era joven. Donde vea gente triste, ancianos tristes, niñez guarnecida, donde vea sangre, por ahí no pasó el peronismo. Donde veas al trabajador, sea del músculo, del intelecto, aterrado por su mañana, ahí no pasó el peronismo. Aunque enarbolen la bandera del peronismo, ahí no hay peronismo. Porque uno es lo que hace y hace lo que es. Siempre digo que el peronismo es un acto de amor, donde la solidaridad y el amor hacia tu prójimo, milite donde milite, debe ser un acto reflejo y ciego, ¿no? De nuevo, peronismo como revolución, peronismo como felicidad y peronismo como amor. No como amor, el amor vence al odio, porque eso lo hemos desterrado, por suerte, de nuestro discurso político, espero, por lo menos que por unos años. Porque claro, al entender la política como guerra, lo que prevalece más bien no diría es el odio. Sin embargo, ese día, Perón termina su discurso el 17 de octubre, ¿cómo lo cierra? Dice, y ahora, para compensar los días de sufrimiento que he vivido, no le dijo dónde estuvo, para evitar justamente que se arme, hay una guerra civil. Félix Luna dice, el día que más cerca se estuvo la guerra civil en Argentina en el siglo XX fue ese día, Mirá. porque estaba la población dispuesta a quemar todo por Perón. Yo quiero pedirles que se queden en esta plaza 15 minutitos más, para llevar en mi retina el espectáculo grandioso que ofrece el pueblo desde aquí. Hermoso. Claro, está muy hermanada la otra frase, la del 74, cuando le dice, llevo en mis oídos la más maravillosa música, que es para mí la palabra del pueblo argentino. Entre la vista, ¿no?, y el oído. No, y ese vínculo tan potente entre un conductor y el pueblo, ¿no? Que no es solamente el conductor y no es solamente el pueblo, y no es solamente el conductor y el pueblo, sino eso que se arma entre ellos. Eso que se arma entre ellos, Pepe, yo diría casi, no creo exagerar si digo que nunca nadie nos amó tanto como Juan Domingo Perón. Nunca nadie en la historia argentina amó tanto al pueblo argentino como Juan Domingo Perón. Es un amor que, claro, que ese día se sella, porque efectivamente el 17 de octubre fue ese pueblo pidiendo la liberación de Perón, pero además fue torciendo la historia. La historia no iba para ese lado. La historia no decía que iba a haber un peronismo en la Argentina. Y ese día se tuerce la historia. Bueno, el peronismo también está hecho, y vamos a ver después otro punto, de momentos en donde lo que se hace es torcer el destino de la historia, ¿no? Perdón, sí. no quedó en el video, pero ayer a Cristina le preguntamos por libros. Bien. Que recomiende libros y menciona el de Abal Medina, Conocer a Perón, que cuenta al final, creo que cuando termina el libro, que las últimas palabras del general Perón fueron mi pueblo, mi pueblo. Bueno, así va a terminar esta columna, pero gracias. Uy, perdón. Está bien, no te preocupes. Chicos, prestemos atención a cuál es el programa de la clase. Porque si no, cagamos todo el cronograma. Digamos, lo que va para el primer parcial lo leemos para el primer parcial, lo que va para el segundo lo leemos para el segundo. Si no, uno trabaja el pedo, ¿no? Claro. Tercer momento. Bien. El quinto ya lo sé. Sacó el libro así como quien saca un revólver. Sí. Bueno, este era el final de la... Año sanmartiniano, 1950. Vamos a ver un video, apenitas unos segunditos del festejo, la celebración de ese año. Se cumplen 100 años de la muerte de San Martín. Claro. Y todo el año está dedicado a celebrar a San Martín, de nuevo en este espejo que le interesa tanto a Perón, que es el espejo de San Martín. Claro. San Martín Perón. El 17 de agosto de 1950. Pero creo que el 25 de febrero nace San Martín, mismo día que nace Kirchner. Sí, claro. Ese año. Kirchner nace el 25 de febrero del año del Libertador San Martín, 1950. Impresionante. La historia es insólita. Bueno, vamos a ver unos segunditos de ese festejo, apenitas. El 17 de agosto, frente a la Catedral Metropolitana, donde reposan los restos del padre de la patria, el pueblo argentino rinde culto a su memoria. El instante es solemne. Me interesó esto, si podemos poner el cuadro ahora, porque claro, la celebración en Plaza de Mayo, hay una antorcha que viaja por todo el país, es muy federal, todo como todo en el peronismo, pero la celebración última es en Plaza de Mayo, ese 17 de agosto, donde el retrato que veíamos recién de San Martín en Plaza de Mayo es este de San Martín, que es un retrato muy poco conocido, ¿no? Tenemos más bien el San Martín del billete, que es el San Martín más blanco, con una nariz más ácido hialurónico, se dice hoy, ¿no? Es un San Martín más europeizante.
Y el peronismo elige esta imagen de San Martín para recordarlo. Y esto me interesa muchísimo, porque claro, es un San Martín de piel más oscura, con rasgos más indiados, más americano. Y es bárbaro porque este cuadro es un cuadro pintado por Gil de Castro. ¿Quién es Gil de Castro? Un mulato peruano de la época de la colonia, en los más bajos de la casta peruana, del virreinato del Perú, a quien la revolución le trastoca la vida y pasa a ser el pintor de la revolución. Lo pinta San Martín, lo pinta O'Higgins, lo pinta Bolívar. Es alguien a quien la revolución lo convierte en un mulato emancipado, ¿no? En la propia biografía de Gil de Castro da cuenta la revolución. Me interesa que el peronismo tome este cuadro para hablar de San Martín. Me interesa el espejo de Perón con San Martín. Así de grande es la epopeya que quiere hacer Perón. Claro. Igual que la de San Martín, una hazaña, el cruce de los Andes. Eso es lo que quiere Perón, ¿no? En ese espejo de la historia se quiere medir. Y claro, si empezamos a medir, hablamos de la comunidad organizada hace un tiempo, Mundo Peronista. Claro, Perón con los filósofos más importantes del mundo. El segundo plan quinquenal es la otra gran hazaña, ¿no? El plan más ambicioso que hubo en la historia argentina, de colocar a la Argentina en un lugar muy distinto al que el orden colonial le había dado, ¿no? La utopía justicialista es ese plan, sin duda, que quebró el 55. Quiero retomar lo que vos le decías ayer a Cristina, Pedro, la iniciativa esta de las cartas, ¿no? Que es bárbara. Ante el segundo plan quinquenal, el gobierno lo que hace es hacer una convocatoria que el pueblo mande cartas con propuestas para el segundo plan quinquenal. Si lo cito mal, pido disculpas, creo que es Adrián Comastri, el compañero que hizo una investigación. ¿No? ¿Lo estoy citando bien? Él es uno, Adriano Peirón es otro, Organizar e Imaginar, acá este otro libro. Hay varios que están investigando esto. ¿Qué me interesa de eso, no? Claro, el peronismo también es un dispositivo político de escucha. Que el pueblo mande sugerencias, que el pueblo mande ideas, de escucha y de conversación, porque cada una de esas cartas tuvo su respuesta. Genial, ¿no? Porque también es una disputa por el saber. ¿Qué quiere decir una disputa por el saber? El peronismo disputa dónde está el saber, quién tiene el saber y cuál es el saber necesario para hacer política. El peronismo viene a decir, la dirigencia no tiene el saber para hacer política. El saber para hacer política está en el pueblo. Con estas cartas lo que se intenta hacer es rastrear ese saber que está en el pueblo, conducirlo y hacerlo política. Pero el saber no está en el pueblo. Lo mismo de Gil de Castro. ¿Cuál es el verdadero San Martín? ¿El que pintó la Academia Europea? No, el verdadero San Martín es el que pinta un mulato emancipado, ¿no? Hay una disputa por el saber. Me gusta esto otro. Ahora sí, este libro, pero antes de ir a la parte que vos decías, Pedro, hay un anexo. Paciencia, por favor, paciencia. Hay un anexo donde se cita al poeta depuesto de Leopoldo Marechal y dice Marechal lo siguiente. Grandísimo escritor que también hay que leer como bibliografía militante. El conocimiento precede al amor, dice la vieja fórmula. Nadie ama lo que no se conoce previamente. Y el amor al pueblo se logra cuando se lo conoce. Un pueblo, al saberse conocido y amado, se rinde a las empresas que lo solicitan. Por lo contrario, la ignorancia engendra el temor y el que no conoce al pueblo lo teme como una entidad peligrosa en su misterio sustancial. Es decir, para Marechal y para el peronismo es fundamental conocer al pueblo para poder amarlo. El peronismo es el que nos permitió en la historia argentina conocer al pueblo y para conocerlo después poder amarlo, ¿no? Ese es el ejercicio del peronismo, la posibilidad de conocer al pueblo y por ende de poder amarlo. Otro libro de Perón poco conocido, ¿estoy haciendo bien las cosas? Sí, perfecto, estás haciendo las cosas excelente, Julita, no te vayas nunca. Poco tiempo después de Apuntes Militares, saca este libro. Toponimia patagónica de etimología araucana. Es un diccionario. Perón crea un diccionario de la lengua araucana. Perón vivió parte de su infancia en la Patagonia, su familia tenía tierras ahí, y además después como militar es mandado y vuelve a ir. Es un libro donde es todo diccionario de la lengua araucana al castellano. Eso. ¿Bajo qué idea? De nuevo, hay que conocer la realidad de nuestro pueblo. Nuestro pueblo son esos indios también. Para poder hacer política es necesario conocer ese pueblo. No tenemos nosotros como políticos un conocimiento que hay que imponerle al pueblo. Es el pueblo el que tiene que saber. El que tiene ese saber, perdón. Lo digo esto en un país donde la cultura letrada, que armó un proyecto de país como la liberal del siglo XIX, dijo que había que importar población porque la población que había acá no servía. Indios y gauchos no servían, entonces hay que traer españoles, italianos para que puedan efectivamente hacer una civilización. El odio de las clases dominantes de nuestro país a nuestro pueblo, del siglo XIX y me atrevería a decir del siglo XX, la corta Perón diciendo, no, ahí hay un saber. Y ese saber lo tenemos que amar. Con todo lo defectuoso que tiene, con todo lo valioso que tiene, hay que amar ese pueblo. Es con ese pueblo que vamos a hacer una Argentina grande. Cuarto momento.
Voy rápido, ¿eh? No vayas rápido, Julita, no queremos que termine este momento. 1955, sin duda. Vos lo decías, Pedro, el tiempo, la sangre. Tenemos un audio No me cites, Julita. del discurso que da Perón el día mismo de los bombardeos, 16 de junio del 55. Pasan un par de horas y Perón da un discurso por cadena nacional donde dice lo siguiente. Quiero que mis primeras palabras sean para encomiar la acción maravillosa que ha desarrollado el ejército, quien ha manifestado ser verdaderos soldados. Desgraciadamente no puedo decir lo mismo de la Marina de Guerra, que es la culpable de la cantidad de muertos y heridos que hoy debemos lamentar los argentinos. Como presidente de la República, yo pido al pueblo que me escuche en lo que voy a decirle. Nosotros, como pueblo civilizado, no podemos tomar medidas que sean aconsejadas por la pasión, sino por la reflexión. No podremos dejar de lamentar, como no podremos reparar la cantidad de muertos y heridos que la infamia de estos hombres ha desatado sobre nuestra tierra de argentinos. Por eso, para no ser nosotros criminales como ellos, yo les pido que estén tranquilos, que cada uno vaya a su casa. Yo no quiero que muera un solo hombre más del pueblo. Yo le pido a los compañeros trabajadores que refrenen su propia ira, que no cometan ningún desmán. No nos perdonaríamos nosotros si a la infamia de nuestros enemigos le agregáramos nuestra propia infamia. Por eso yo pido a todos los compañeros que estén tranquilos, que festejen el triunfo del pueblo, que es el único triunfo que puede enorgullecernos. El 17 de octubre del 45 fue un momento muy cercano, porque efectivamente si a Perón no se lo liberaba, si a Perón se lo había matado ese día, probablemente hubiese sido un momento de mucha violencia. Che, Julita, te Sí. pregunto, ¿se discutió entre los altos mandos del ejército matarlo, sabes? Sí, claro. Bueno, de hecho, Perón dice que los va a juzgar, que los va a sancionar, y después no pasa nada. Hay que entender también, ¿no? A ver, el propio gobierno hace de estos bombardeos un silencio. No hay fotos de estos bombardeos. Las fotos se van a ver mucho tiempo después, ¿no? Porque, claro, era un golpe muy fuerte para el propio gobierno, ¿no? Mostrar eso que se había hecho, que le habían hecho semejante cosa dentro de las propias fuerzas que él era el representante, ¿no? Entonces, se discute, Perón dice que los va a sancionar, después no lo sanciona, queda en un momento de muchísima debilidad. Ya la previa a los bombardeos es un momento de muchísima debilidad para el peronismo. ¿Por ¿no? qué? Bueno, el conflicto con la iglesia, hay una serie dentro del propio ejército. Recordemos que el primer intento de golpe de Estado Perón se lo hace en el 51. O sea, venimos de 4 años donde lo están limando, lo están lijando. Se puso una bomba en el 53, mataron a 6 obreros en la Plaza de Mayo. En el 52 hay otro intento de golpe de Estado. Es decir, ya viene hace rato este intento por desgastar al gobierno popular, ¿no? En el 54 habían habido elecciones legislativas, el peronismo triunfa por números altísimos, ¿no? Desborda los números. Entonces lo que queda claro es que la única forma de parar esto era de esta manera, ¿no? Era de esta manera. De hecho, ese día está la idea que se lo intenta matar a Perón bajo esos bombardeos, ¿no? Y ese día en ningún momento, por lo que se sabe, se analiza la idea de una contraofensiva, digamos, de resistir. No, Esto que claro, dice él sí. ahora, estén tranquilos. ¿Todo el tiempo esa fue su postura o hubo un dilema? ¿El 5-1 es ese día? ¿o No, el 5-1 es en agosto. Ah, ok. Lo que sí hay ese día, lo que empieza a pasar con Perón es que Perón se mantiene siempre en esta postura, siempre. Lo que le empieza a pasar es que se le empieza a desbandar por todos lados. La CGT. La CGT manda a resistir. Y hay una batalla, de hecho, la batalla de Paseo Colón, que se da en los alrededores porque son trabajadores que van a buscar defender el gobierno popular. Perdón, trabajadores y parte del ejército también. Valle, ¿no? Que pueda ser fusilado al año siguiente, y toda una serie de tropas leales al gobierno, van a dar batalla y van a querer defender este gobierno. Lo que está diciendo Perón, este discurso tiene que ver con que efectivamente estaban llegando muchos camiones de trabajadores que venían a defender al gobierno popular.
y no hacerlo pacíficamente, ¿no? Venían a dar esa batalla. Este llamado de Perón tan fuerte tiene que ver con eso, con no quiero una guerra civil, no quiero que muera un trabajador más, ¿no? Claro, es esta permanente de Perón de optar por el tiempo y no la sangre, es esta lectura permanente de que lo que hay que evitar en la Argentina es la guerra civil y hay que evitar que la sangre llegue al río. Uno podría decir, bueno, esto fue muy discutido en los 70, ¿no? Si Perón se equivocó o no en frenar esto, porque aparte lo que se va a decir es en septiembre, cuando finalmente sea el golpe, las fuerzas leales eran mayor. Claro. Medio como que Perón termina decidiendo políticamente irse. Claro. No es que había perdido militarmente esa batalla. Entonces hay tú un enigma. ¿Las fuerzas leales llamás dentro del ejército o contando el pueblo? Digamos, No, dentro del ejército incluso. Hay toda una lectura alrededor de eso, que es una lectura política de por qué Perón decide no dar esa batalla de alguna manera. Y bueno, lo que se dice es que ya políticamente había una derrota y que efectivamente quiere evitar el derramamiento de sangre Perón, ¿no? Y que entiende que es mejor en este momento dar un paso al costado. Claro. ¿Por qué políticamente había una derrota en ese momento? Por la pelea con la iglesia, por la pelea con el ejército, porque había 10 años de gobierno, había un cansancio, a Perón la muerte de Eva, al gobierno la muerte de Eva le había afectado muchísimo, los Estados Unidos que venían permanentemente a intentar infiltrarse, quiero decir, estuvo un escenario de cierta debilidad, había habido un Congreso de la Productividad donde los empresarios también estaban queriendo avanzar sobre el gobierno, bueno, un escenario crítico en este sentido. Aparte, si el país es un quilombo, siempre eso va a repercutir en quien gobierna. Sí, claro. Digo, más allá de la narrativa que vos le quieras dar, un país en quilombo, bueno, es un drama de gobernabilidad para quien está. Totalmente. Lo que me interesa es, más allá de esta discusión, ¿no?, de si había que elegir en ese momento por el tiempo o por la sangre, lo que quiero decir es que finalmente esta decisión de Perón de optar por el tiempo es también lo que le permitió al peronismo sobrevivir. Si el peronismo hubiese producido en ese entonces un baño de sangre, probablemente el peronismo no hubiese podido sobrevivir incluso después del 76. ¿No? Donde quedamos tan sensibles al derramamiento de sangre, probablemente el peronismo no hubiese podido sobrevivir hasta nuestros días si el Perón hubiese optado por la sangre en lugar de por el tiempo. No sería Perón. No sería Perón, totalmente. Lo que sí me interesa es pensar lo que significó el 55 para Perón, ¿no? Porque para Perón siempre pensamos desde nuestro lado, ¿no? La proscripción, los 18 años, todo el quilombo que pasa en la Argentina, golpe de Estado, semidemocracias, lo que significa para Perón. Para Perón significa el exilio, para Perón significa ser acusado de traición a la patria, para Perón significa que ya no va a volver a ser el mismo. Para Perón significa una soledad muy importante y que tiene que hacer política a través de voceros, delegados, claro, de que lo están operando permanentemente, hacer política a la distancia en un momento donde además los medios de comunicación son completamente otros. Dimensionar esa derrota. Ayer lo preguntaba Cristina y creo que es la gran pregunta del peronismo desde 1975 para acá, que es ¿cómo explicar a López Rega? ¿Cómo explicar una figura como la de López Rega, que es la tragedia hecha persona, tan cerca de Perón, además, ¿no? Claro, se explica por la derrota del 55. Porque Perón parte del exilio y está solo en el exilio y se arma un entramado alrededor de él que, bueno, es lo que había, lo que se podía, quienes lo están operando permanentemente. Quiero leer una cita para tratar de pensar esto de Perón derrotado, que no vuelve a ser el mismo, que es un libro que saca Perón en el 58, Del poder al exilio, cómo y quiénes me derrocaron. Bueno, habla de todo el golpe, de los bombardeos, de esta posibilidad de resistir o no y demás, pero quiero leer los últimos 2 parrafitos de este libro para que veamos este Perón humano, que también es lo que devuelve el libro de Abel Medina, un Perón humano. Quiero decir, el último Perón siempre lo pensamos como o traicionó, o se alió a la AAA, o no, ese Perón más que nos ha llegado por la lectura de Bonazo, por la lectura de La voluntad, ¿no? Un último Perón conservador. Me gusta que el libro de Abel Medina nos permite un Perón humano, pensar ese Perón de otra manera. Dice Perón en este libro, ¿cómo lo termina? No sé qué ha sido el cadáver de Evita. Supe que inmediatamente después de mi partida y durante el mes que gobernó Leonardi, estaba en la habitación del segundo piso de la CGT. Rojas dio después orden de sacarla de ahí. Ignoro a dónde la llevó. Me consta que en varias oportunidades grupos de mujeres peronistas se han dirigido al gobierno y se la han pedido para poder darle sepultura. Aramburu ignoró ese pedido, como ignoró también el telegrama que le mandé hace unos meses en el que le advertí que lo haría responsable de lo que sucediera con el cadáver de mi mujer. Y así termina. De nosotros dos, Evita es la más feliz. Si bien está muerta y sin paz, está por lo menos en su tierra. Yo estoy lejos y obligado a vivir solamente de esperanzas, de ansias y de recuerdos. De ella solo tengo una fotografía, su libreta cívica y la última carta que me escribió el 4 de junio de 1952. Las pocas palabras que escribió de su puño son casi ilegibles. La caligrafía es irregular, incierta y fatigosa. Se asemeja a su respiración,
tal como la sentía aquella mañana anterior a la de su muerte. Tremendo. Es tremendo, y este es Perón. ¿Se conoce esa carta, Julita? La última carta que le manda... No. 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 Por lo menos yo no la conozco y no tengo registro que alguien la haya leído, ¿Y ¿no? dónde puede estar, che? Y el archivo de Perón, viste que es universidades privadas del exterior lo tienen. O sea, ¿Posta? sí, claro, universidades norteamericanas, alemanas, privadas. ¿Posta? Sí. Mirá. Y bueno, eso también es el disciplinamiento, ¿no? Que no haya un archivo del peronismo que esté todo distribuido por todo lado, que haya que pagar para poder consultarlo. Lo que me interesa es que es un Perón muy lejos del pícaro, realpolitik, el hombre estadista. Es un Perón derrotado, dolido, con un dolor inmenso. Y el Perón, a partir del 55, es un Perón dolido y con un dolor inmenso. Claro, Fabio, en Perón, Sinfonía del Sentimiento, hablando de los bombardeos, dice: los bombardeos terminaron con 380 muertes, sin contar a las palomas, y la alegría de un pueblo que nunca volvería a ser el mismo. Está hablando también de Perón, Fabio, ¿no? Perón no volvería a ser el mismo después del 55. Y vamos a ir al último punto con esta foto. ¿Cómo terminará esta columna? No me imagino. Final sorpresa. Claro, porque este día es el 17 de noviembre de 1972. Según Perón, según Abal Medina, que dice Perón, en Conocer a Perón, el día más feliz de su vida, ¿no? ¿Sí? El día que finalmente, después de 17 años, pudo volver a su pueblo, pudo volver a su tierra. Y ahora sí vamos a leer este libro. Genial libro, ¿no? Lo recomendamos muchísimo. Perón dice que esta foto, Qué junto buena con foto. una de Evita, son las únicas 2 fotos que guardaba. Qué buena hasta el foto. final de su vida. Además, no le está tapando la lluvia. No le está tapando. Está muy contento, Rucci. Está muy contento. Sí, claro. Leo una partecita de este libro que recomendamos muchísimo, el libro de Abal Medina, realmente, para todos estos años. Dice Abal Medina que le dijo, Abal Medina lo conoce a Perón en enero del 72, Abal Medina, que estaba en esa foto. Si la podemos dejar la foto, porque vamos a estar hablando de ella. Abal Medina es, junto con José Ignacio Rucci, un poco también Galimberti, pero sobre todo Abal Medina y Rucci, van a ser los dos, lo voy a decir de esta manera, este libro cuenta la hechura, el trabajo artesanal para la vuelta de Perón. Bajo la idea de que, bueno, el cordobazo y todos los movimientos hicieron que Perón vuelva, hay una hechura, hay un hacer de la política clave en la vuelta de Perón, y es hermoso que en un momento donde la política está tan desprestigiada aparezca un libro que diga: fue el hacer político el que permitió esta El libro vuelta. es espectacular. El libro es espectacular. Y cuenta Abal Medina que le dice Perón: doctor, yo no he pensado en otra cosa cada día de estos 17 años y no voy a morirme sin regresar a la patria. Es decir, durante 17 años, todos los días de esos 17 años, Perón estuvo pensando en cómo volver a la Argentina. Cada día. 17 años, una 17 locura de años. tiempo. Y en otro momento, página siguiente, dice Abal Medina: me miró muy serio, hizo un largo silencio y me dijo: para usted ponerse en mi lugar no es fácil porque es muy joven. Pero lo que yo puedo decirle, estamos hablando de un Perón, perdón que interrumpa así la cita, pero estamos hablando de un Perón de más de 70 años ya. Pero lo que yo puedo decirle es que hay años y años. Y hay algunos que deseo tanto que cambiaría uno de ellos por 10 vividos en Madrid. Y voy a decirle algo más, con la sinceridad más absoluta. Yo siento que tengo una deuda enorme con el pueblo argentino y su lealtad de tantos años, por todo lo que ha padecido por ser leal a nuestra causa. Lo que más deseo en la vida es poder pagar esa deuda, ¿no? Es un Perón que sabe que volver le va a costar la vida, que está cortando su vida al volver. Pero es un Perón que quiere dar la vida por esa vuelta, que quiere dar la vida para poder pagar esa deuda con ese pueblo al que dijimos antes ama tanto, ¿no? Y de alguna manera también es que no venza el 55, que la derrota del 55 no quede sin redimir, ponerle fin a esa derrota del 55. En el libro está permanentemente este tema del 55, porque además el 55 lo que hace es poner una serie de muertos alrededor de la política argentina que pesan muchísimo. Es Valle, es Tanco, es Fernando Abal Medina, ¿no? Digo, es una serie de muertos que están pesando en el presente y que para poder construir algo nuevo, para poder construir el pacto social que se requiere para poder salir de la crisis en la que se está, es necesario dejar un poquito esto atrás. Claro. Por eso la insistencia de Perón con Balbín de que se arrepienta de los bombardeos, de que se arrepienta del golpe de Estado, y Balbín no da marcha atrás con eso. Entonces, cuando se dice el peronismo tiene que dialogar con otros, ¿con qué otros va a dialogar el peronismo también, ¿no? Si le pedís que se arrepientan de los bombardeos y no se arrepienten. Fundamental en este libro entonces también que el asesinato de Aramburu. Perón lo lee como justicia histórica, ¿no? Va a Abal Medina y le dice: che, a mí me hubiese gustado que Fernando, el hermano de Abal Medina, es el fundador de Montoneros y es quien aprieta el gatillo en el asesinato de Aramburu, que sucede en 1970.
A mí me hubiese gustado. Fernando me dijo que matar es terrible, le cuenta Abel Medina a Perón la primera vez que lo ve. Fernando me dijo que matar es terrible. Y Perón le dice, fue un acto de profunda justicia. Solamente haciendo eso íbamos a poder dejar atrás eso. Y es el momento en que termina la resistencia y se pasa a la ofensiva política, dice Perón, ¿no? Tremendo. La foto, ¿qué me gustaba también de la foto? Y ya con esto voy cerrando. Rucci, clave Rucci en todo esto. Clave porque recupera la CGT para Perón. No, y el más sonriente, ¿no? El más sonriente, el más de feliz. toda la imagen. Con el paraguas porque hay que cuidar la salud de Perón, porque Perón está viejo. Y todos saben que cuando muera Perón se va todo al demonio. Se va todo al demonio. Rucci que, por supuesto, el asesinato de Rucci también adelanta la muerte de Perón, sin dudas. ¿Cómo era, Julita, en ese momento la relación Rucci-Abel Medina-Galimberti? Rucci y Abel Medina muy bien, son amigos prácticamente. Galimberti, es un tema Galimberti en este libro porque Perón le encarga a Abel Medina cuidarlo a Galimberti, contenerlo. Que no termine de encuadrarse del todo en Montoneros. Porque, dice Abel Medina, hay dos personas a las que Perón llama mi hijo, Rucci y Galimberti. Y Perón le dice a Abel Medina, no lo puedo retar, es mi debilidad. Lo empiezo a retar y me hace un chiste y me río. Galimberti es mi debilidad, no puedo con él. Entonces lo manda a Abel Medina a contenerlo un poco, y lo que cuenta Abel Medina es que, claro, Galimberti es incontenible, ¿no? Y un enigma también. Y un enigma también, por supuesto, y también habla de toda esta tragedia que va a suceder en la Argentina. Pero sí me interesa lo de Rucci porque, claro, es tal el error político. Me gustó mucho también lo que dijo Cristina ayer, ¿no? Es una generación que le podemos decir poco porque ha puesto su cuerpo, por lo que pensaba, pero hay un error político muy, muy grueso en el asesinato de José Ignacio Rucci. Y hay un error político muy grueso en que el peronismo no haya reivindicado a José Ignacio Rucci durante tanto tiempo, porque finalmente quien lo termina reivindicando es la defensora de genocidios, Victoria Villarruel, ¿no? El movimiento nacional... Solo como una provocación. Solo como una provocación, y insisto, es un error porque aparte Rucci fue una pieza clave en el pacto social, en la vuelta de Perón y en el pacto social que quería hacer Perón, ¿no? Rucci es un cuadrazo, además, vos ves las discusiones de Tosco y Rucci. No se puede creer. No se puede creer. Me gusta la cara de Abel Medina, si podemos poner la foto un ratito, un chiquito más. La cara de Abel Medina, ya cierro, con esto cierro. La cara de Abel Medina, claro, está advirtiendo, ¿no?, la tragedia. Abel Medina dice, nunca creí en la primavera camporista. Estaba todo mal. Iba a ir todo mal. Digo esto y ya sí con esto cierro. De hecho, es el peor de la foto. Es el peor de la foto. Cámpora, no digo Abel Medina, digo Cámpora, que está... en cualquiera. En cualquiera. Es medio del arruesco, ¿no? Lo de Cámpora. Esa foto está en cualquiera y a la izquierda de todo se la ve a Isabel, ¿no? Abel Medina dice, en ese momento estaba pensando en Fernando, ¿no? Estaba pensando en Fernando. Claro, dice Abel Medina, estaba pensando en la fatalidad de la historia. Perón también sabe la fatalidad de la historia. Perón sabe también que hay algo incontrolable de todo esto, que se va a ir al demonio. Ahora, Perón hasta el último día de su vida, sabiendo que había fuerzas desatadas que van a ser imposibles de conducir, intenta conducirlas. Intenta hasta el último día de su vida que la sangre no llegue al río. Intenta algo más. Intenta que el disciplinamiento que nuestras clases dominantes no tienen jurada, desde la revolución de 1945 a 1955, nos tienen jurado un disciplinamiento, Perón intenta todo el tiempo retrasarlo. Bueno, finalmente con su muerte, ese disciplinamiento llega, Perón muere solo, lo mandan a Paraguay enfermo para acelerar un poco esa muerte. Las últimas palabras que dice, mi pueblo, efectivamente dando cuenta de ese enorme amor. Cierro con esto. Perón es esa historia de amor, ¿no? Es esa historia de amor con nuestro pueblo. Perón es la posibilidad de conocer a nuestro pueblo, es la posibilidad de amar a nuestro pueblo. Perón es la revolución posible, pero Perón es también que aún sabiendo la fatalidad de la historia, que aún sabiendo los condicionamientos en nuestra historia, sabe que en la historia hay momentos donde puede acontecer lo impredecible. Donde puede acontecer lo impredecible y donde podemos montarnos sobre eso impredecible y hacer que la historia sea otra cosa. Porque a él le pasó, porque el 17 de octubre fue eso. Y Perón hasta último momento está esperando ese acontecimiento que haga que la fatalidad de la historia haga torcer las cosas. Él no condujo el 17 de octubre, claramente. Bueno, entre él y el pueblo, entre la historia... No digo el momento, digo la movilización. No, son los trabajadores, de nuevo, son las condiciones históricas, pero me interesa marcar eso. Eso pasó, hubo en la historia argentina un acontecimiento que dio marcha atrás con la fatalidad de la historia, que la pudo conducir hacia otro lugar, y como pasó, puede volver a pasar. Me parece que ese es el legado más lindo de Perón, ¿no? Que así como pasó una vez, puede volver a pasar, que la historia no sea lo que nos dicen que tiene que ser, ¿no? Tremendo. ¡Viva Perón! ¡Viva Perón! ¡Viva Perón! Escriban esta gelatina y sigan a Julia Rosenberg en sus redes y vean todo lo que hace. Qué fantástico. Te queremos mucho, Julita. quiero mucho. Es un placer escucharte placer realmente. escuchar. Te quiero mucho, amiga, de verdad. Yo a vos. De verdad.
Ah, viva Perón, hijos de puta. Viva Perón. Imagínate vivir en Finlandia y perderte esto. Industria Nacional. Fanáticos de lo nuestro.